Tras la caída del régimen constitucional en 1827, se abriría un nuevo proceso histórico en la Argentina, esta vez dominado por la nueva estrella federal. Qué voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Recuperar los derechos de que fueron despojados. Tengo la suma del poder. ¿De qué me serviría si no puedo hacer lo que hay que hacer? E investirse del alto carácter de una nación. Es hora de subirse conmigo al tren del progreso. Libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Una vez disuelto el Congreso, se convocó a una nueva convención nacional en Santa Fe, pero quedó disuelta casi de inmediato por las propias tensiones entre los federales. Así, las provincias retomaron la situación previa a 1826. A diferencia de la anarquía producida en 1820, en 1827 las provincias ya se encontraban bien constituidas y con instituciones bien consolidadas. En Buenos Aires, tras la caída del poder central, la ley de capitalización quedó sin efecto y la provincia volvió a la situación anterior a la sanción de dicha ley. En unas elecciones caracterizadas por la polarización y la violencia política, salió triunfante el Partido Federal, que ya una vez conformada la nueva Cámara de Representantes, nombró al general Manuel Dorrego como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dorrego llegaba a la gobernación con dos problemas. Por un lado, el riesgo de caos interno dentro de la provincia, lo que lo llevó a nombrar como jefe de las milicias rurales al estanciero Juan Manuel de Rosas, quien únicamente había tenido una breve participación en el año 1820 acompañando a Martín Rodríguez. Por otro lado, Dorrego sabía bien que la situación de guerra contra el Imperio del Brasil resultaría insostenible a largo plazo. Finalmente, en agosto de 1828, la delegación diplomática enviada por Dorrego cedió lugar a la propuesta de paz británica, cediendo ambos estados beligerantes la soberanía de la banda oriental y quedando así creada la República Oriental del Uruguay. El fin de la guerra y la capitulación argentina a sus pretensiones sobre la banda oriental irritó al sector unitario y especialmente a los oficiales del ejército que se encontraban en el frente. Tras el fin del conflicto, el general Juan Galo de la Valle bajó con su división hasta la ciudad de Buenos Aires, donde el 1 de diciembre de 1828 encabezó un golpe de estado que derrocó al gobernador Dorrego, quien huyó a la campaña en busca del auxilio que pudiera prestarle Rosas. Tras convocar a una asamblea popular que lo nombró a mano alzada gobernador, Lavalle delegó provisoriamente el mando de la ciudad al almirante Guillermo Brown y salió a la campaña en persecución de Dorrego, a quien finalmente capturó. Dubitativo sobre qué hacer con él, Lavalle fue persuadido por su círculo sobre que sería conveniente ejecutarlo, para dar así una exhibición de su poder. Así, el 13 de diciembre de 1828, era fusilado en la localidad bonaerense de Navarro el general Manuel Dorrego. Durante los siguientes 7 meses, la provincia de Buenos Aires se hundiría en su propia guerra civil. La ciudad de facto se encontraba sitiada por las fuerzas de Rosas, que tenían el control efectivo de la campaña. Por su parte, Lavalle solo controlaba la ciudad a medias gracias a un régimen fundado en el terror. Las ejecuciones públicas y la persecución a opositores serían moneda corriente durante el gobierno del general Lavalle, a la vez que la guerra de desgaste terminaría provocando la escasez de productos básicos en la ciudad, lo que terminaría por desvanecer la autoridad de Lavalle, que para el final de su mandato solo tenía control efectivo donde pisaba. Finalmente, Lavalle se vio obligado a salir a la campaña a enfrentar a Rosas, quien gracias a la colaboración de Estanislao López lo venció en la batalla de Puente Márquez en abril de 1829. En paralelo a todo esto, el general José María Paz también había regresado de la Guerra del Brasil. Tras marchar sobre el sur de Santa Fe, avanzó sobre Córdoba donde venció al gobernador Bustos en el combate de San Roque.
convirtiéndose el general Paz en gobernador de su provincia natal. 2 meses más tarde, Quiroga partió con 5.000 hombres dispuesto a vencer a Paz, pero el cordobés con solo la mitad de efectivos aplastó a las fuerzas federales en la batalla de La Tablada, asegurándose además el control de las provincias de Tucumán y Salta. Derrotado en Buenos Aires, Lavalle acordó la paz con Rosas en el Pacto de Cañuelas, donde se acordaba la próxima convocatoria a elecciones y ambos adversarios acordaban asistir a los comicios con una lista conjunta. La élite porteña se resistió a tal pacto, convencida de que las victorias del general Paz en el interior les darían ventaja, y asistió con su propia lista a las elecciones. Con la violencia desbordando las calles y la provincia al borde de la guerra civil, Lavalle debió anular las elecciones y convocar nuevamente a Rosas. Entretanto, José de San Martín recibió el ofrecimiento para hacerse cargo de la situación y tomar el control del gobierno, propuesta finalmente rechazada por San Martín, quien partió hacia el exilio en Europa. Reunidos en Barracas el 24 de julio de 1829, Rosas y Lavalle llegaron a un nuevo acuerdo. En el Pacto de Barracas acordaban nombrar interinamente al federal moderado Juan José Viamonte como gobernador, encargándosele únicamente la pacificación y hacer cumplir el Pacto de Cañuelas. Rosas y Viamonte acordaron que no sería conveniente llamar a elecciones y arriesgarse a que se desatara el caos una vez más, por lo que el gobernador decidió restituir a la Cámara depuesta un año atrás por Lavalle. Ya restituidas las instituciones, la Cámara de Representantes resolvió por 33 votos contra 1 nombrar a Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Al poco tiempo, gracias a un proyecto del diputado Nicolás Anchorena, se le concedían facultades extraordinarias al gobernador, alegando la amenaza externa a la provincia que suponía la guerra civil en el interior. El proyecto sería resistido por la vieja guardia del Partido Federal, antiguos aliados de Dorrego que discrepaban con Rosas, aunque finalmente se cedió a la voluntad del gobernador. La gobernación en manos de Rosas supondría que el gobierno tomara su tinte más autoritario. Se perseguiría férreamente a la prensa opositora y la mayoría de unitarios deberían partir al exilio en Montevideo, quedando prácticamente disuelto el Partido Unitario. También se perseguiría todo atisbo de disidencia con el Partido Federal, siendo obligatorio para todo funcionario público el uso de la divisa punzó, cinta roja que se colocaba en la solapa e indicaba adhesión a la causa federal. Con el tiempo, el distintivo pasaría de facto a ser obligatorio para cualquiera que no quisiera ser tomado por unitario u opositor a Rosas. Por otro lado, también se engrandecería la figura de Rosas por su papel en los sucesos de 1828 y 1829. La legislatura provincial lo ascendería al cargo de brigadier general y se le honró con el título de El Restaurador de las Leyes. En paralelo a todo esto, en el interior del país se estaba gestando la guerra civil antes mencionada. Desde 1828, la autoridad de Quiroga se había visto cuestionada en el interior del país. Salta y Tucumán se habían distanciado del dominio riojano, a la vez que Ibarra en Santiago del Estero se mantenía neutral y Bustos en Córdoba veía temblar su propio régimen. Tras las victorias del general Paz en 1829, Quiroga se retiró hacia su provincia. A comienzos de 1830 marchó nuevamente sobre Córdoba para enfrentar a Paz. Las fuerzas del general Paz aplastaron a Quiroga en la batalla de Oncativo, a la vez que la Madrid marchaba sobre la región andina. El interior era decididamente unitario. Quiroga y Bustos huían a Buenos Aires, donde este último moriría antes de retornar al poder. A mediados de ese mismo año se institucionalizó la victoria mediante la creación de la Liga del Interior, una coalición de provincias de carácter unitario que reconocía al gobernador de Córdoba como comandante supremo del ejército y se le concedía el manejo de las relaciones exteriores de la Liga Unitaria. La mayor falencia del bando unitario sería su falta de apoyo popular y su enfrentamiento con los sectores que podrían proporcionarle los recursos necesarios para la guerra, mientras que la principal debilidad del bando federal sería la falta de consenso entre sus líderes. En mayo de 1830, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes firmaron un tratado preliminar, del que quedaba excluida la provincia de Entre Ríos por la anarquía desatada en su interior. Pronto se resolvió la situación entrerriana y comenzaron las tentativas para la firma de un pacto entre las provincias federales.
Reunidos en Santa Fe hubo varios roces entre los representantes de las 4 provincias. Pedro Ferré, representante de Corrientes, sostenía la rápida necesidad de la sanción de una constitución de carácter federal. Además, Ferré defendía la idea de nacionalizar la aduana y establecer un sistema proteccionista que restringiera el comercio exterior en beneficio de las economías regionales. Como es de esperar, las propuestas de Ferré incomodaban a Rosas. Su propuesta económica amenazaba el dominio económico logrado por Buenos Aires gracias al libre comercio y el monopolio de la aduana. Además, la idea de una constitución nacional amenazaba la hegemonía establecida por Buenos Aires. A riesgo de perder a sus aliados, Rosas cedió muy ambiguamente a sus aspiraciones, firmándose el 4 de enero de 1831 el Pacto Federal. En dicho pacto, las provincias firmantes se reconocían recíprocamente amistad, paz y cooperación. Contenía alguna vaga referencia a un futuro Congreso Constituyente y establecía la creación de una comisión representativa, entre cuyas facultades estaría asegurar el orden, declarar la guerra y el manejo de las tropas, contando la comisión con un representante de cada provincia. Firmaron el Pacto Federal Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Corrientes resintió el pacto a falta de resoluciones más claras sobre la sanción de una constitución. Una vez sellada la alianza entre los federales, Estanislao López se puso al mando de las tropas federales a la vez que Rosas controlaba la reserva. A su vez, Quiroga se lanzó en una campaña relámpago por el sur. A lo largo del mes de marzo atravesó el país de este a oeste, liderando una ofensiva desde Córdoba hasta Mendoza. En uno de los casos más anecdóticos de la historia, el general Paz fue capturado por soldados enemigos durante un reconocimiento, lo que significó que la Liga Unitaria perdiera a su líder y mejor militar. Pese a que Lamadrid tomó el mando en reemplazo de Paz, fue vencido por Quiroga en la ciudadela del Tucumán en noviembre del mismo año. La caída de la Liga del Interior significó que el país quedaba repartido entre los 3 líderes federales. Quiroga establecía su poderío en la región andina. López colocaba a sus aliados Reina Fe en Córdoba y Pascual Echagüe en Entre Ríos, a la vez que Rosas consolidaba su hegemonía en Buenos Aires. Posteriormente, las demás provincias irían suscribiendo al Pacto Federal. Al finalizar las acciones bélicas, comenzó la puja por el poder. Rosas veía con desconfianza a la comisión representativa, que ensombrecía su supremacía y arriesgaba su proyecto, lo que culminó con Rosas retirando a su delegado de la comisión, que quedaría disuelta a mediados de 1832. Con dicha disolución, el poder quedaba centralizado en el gobernador de Buenos Aires. Si bien el Pacto Federal establecía la igualdad entre las provincias, era clara la asimetría de poder entre Buenos Aires y el resto de provincias. Una vez concluidas las hostilidades, Rosas debió atender al frente interno. Para 1832, el Partido Federal Bonaerense se encontraba irreconciliablemente dividido entre 2 facciones. Los federales cismáticos o doctrinarios seguían la línea fundadora de carácter constitucionalista. Por su parte, los federales apostólicos eran partidarios de Rosas y se caracterizaban por su personalismo y el apoyo a la figura del restaurador. Para 1832, los cismáticos eran mayoría en la legislatura y lograron presionar al gobernador para que devolviera las facultades extraordinarias que se le habían delegado. Rosas las devolvió alegando que se debía más a la voluntad de la Cámara y no a la extinción del estado de amenaza en que se encontraba la provincia. De hecho, ese mismo año, legisladores aliados del gobernador presentaron un nuevo proyecto para conceder nuevamente facultades extraordinarias a Rosas, pero esta vez el proyecto fue rechazado por paliza por la legislatura. En diciembre del mismo año, Rosas sería reelecto para el cargo de gobernador por otros 3 años, pero ante la reticencia de la Cámara de Representantes de brindarle las susodichas facultades extraordinarias, Rosas decidió rechazar el cargo. La Cámara eligió entonces al general Juan Ramón Balcarce como gobernador, hombre a quien Rosas creía fácilmente manipulable. Por esos mismos días, la Marina Real Británica ocupó las Islas Malvinas, las cuales para ese entonces ya se encontraban habitadas y bajo soberanía argentina. Pese a la resistencia liderada por el gaucho Antonio Rivero y las posteriores gestiones diplomáticas, las islas pasarían a ocupación permanente británica tras la expulsión de los ciudadanos argentinos de las islas.
Quedaba claro, aún así, que Rosas había creado un nuevo modo de hacer política. Su poder no se basaba en funciones burocráticas ni a su rol en el partido, sino que era su figura como líder popular lo que construyó su imagen. Convencido de su eventual retorno, Rosas emprendió una campaña militar contra el indio en la frontera sur. La expedición partió en marzo de 1833. Estaría dividida en 3 columnas, la occidental comandada por el general Aldao, la central por Huidobro y la columna oriental por Rosas, siendo Facundo Quiroga el comandante en jefe de la expedición. La falta de colaboración del gobierno bonaerense sería suplida por los aportes de los hacendados. Los principales objetivos de la expedición eran aniquilar a los indios maloneros que constantemente arrasaban y saqueaban la frontera y asegurar el control efectivo de las tierras al norte del Río Negro. La columna central no lograría grandes avances, lo que dificultó el avance de la columna occidental. A fines de mayo, Rosas alcanzó la isla de Coelcoel. Desde allí partió hacia el oeste, hacia la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, para reunirse con la columna de Aldao. Así, la campaña permitió asegurar las comunicaciones con Bahía Blanca y Carmen de Patagones, además de asegurar la paz con los indios al sur. Finalizaría en enero de 1834 y significó un nuevo logro para la carrera de Rosas, que logró opacar a los oficiales que lo acompañaron en la campaña. En paralelo a todo esto, Rosas desde el desierto se mantenía al tanto de la situación en la capital. Pronto descubriría que Balcarce no sería tan manejable como él creía y quien terminaría manejando los hilos del gobierno sería el ministro de Guerra, Enrique Martínez, quien estaba decidido a cuestionar el dominio de Rosas en el Partido Federal. En 1833 se darían elecciones para renovar los puestos en la legislatura. Tras unos comicios cargados de enfrentamientos, el resultado fue un aplastante triunfo para los cismáticos y un duro golpe contra Rosas. Con la mayor parte de la legislatura en manos de sus enemigos, los planes de Rosas se complicaban. En ese momento, el siguiente punto en la agenda legislativa era la Constitución Provincial. Los cismáticos habían presentado un proyecto de carácter republicano que garantizaba la división de poderes e impedía la reelección del gobernador y el otorgamiento de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo Provincial. Por su parte, el rosismo presentó un proyecto más bien ambiguo que únicamente servía como medio contestatario al proyecto doctrinario. En esos momentos la tensión en la capital era máxima. El enfrentamiento entre ambos bandos se daba fundamentalmente mediante la prensa. En octubre, el gobierno decidió la intervención de varios diarios opositores, uno de los cuales llevaba por nombre El Restaurador de las Leyes. Esto fue aprovechado por el bando apostólico, que usando el malentendido que se daba por el nombre del periódico, difundió la noticia de que Balcarce y Martínez pretendían someter a juicio al Restaurador de las Leyes. En un episodio conocido como la Revolución de los Restauradores, partidarios de Rosas vencieron en enfrentamientos urbanos a las fuerzas gubernamentales y desataron el caos en la ciudad, lo que llevó a las renuncias de Balcarce y Martínez. Pocos días más tarde, la legislatura, aún con mayoría cismática, nombró a Juan José Viamonte como gobernador. Viamonte intentaría aplicar una política conciliadora sin comprender la violencia política desatada en la provincia. En paralelo a todo esto, se había formado la Sociedad Popular Restauradora, grupo paramilitar de tendencia rosista y dirigido por la esposa de este, Encarnación Ezcurra. Se dedicarían a expresar su apoyo a Rosas en las calles, además de cometer varios crímenes políticos como lo serían el apedrear o balear a todo aquel que fuera públicamente un federal cismático. Pronto la situación de los federales disidentes a Rosas sería la misma que la vivida por los unitarios años atrás. El clima de creciente inestabilidad produjo la renuncia de Viamonte en junio de 1834. La legislatura eligió entonces a Rosas como gobernador, pero al negársele las facultades extraordinarias, Rosas, que recientemente había regresado de la campaña contra los indios, rechazó la propuesta. La Cámara nombró entonces como gobernador a Manuel Vicente Massa, íntimo amigo de Rosas y cuya única misión real sería allanar el camino para el retorno del restaurador. La gobernación de Massa fue todo menos pacífica. La desconfianza de Rosas le impediría concretar alianzas y gestionar adecuadamente la provincia. Además, en el interior del país, la situación no se mantenía estable. Las pujas entre López y Quiroga comenzaban a generar grietas en el espacio federal.
En noviembre, Salta le había declarado la guerra a Tucumán, a lo que el gobernador Massa, por las atribuciones que le concedían el Pacto Federal, envió a Facundo Quiroga como mediador en el conflicto. El riojano aceptó, acordando antes con Rosas que en ningún momento debería acordarse algo sobre una futura constitución. Quiroga partió y al llegar a Santiago del Estero tuvo noticia de la muerte del gobernador salteño. Finalmente logró la firma de una paz entre las 3 provincias del norte y emprendió su regreso. Quiroga fue advertido sobre una posible emboscada al momento de pasar por Córdoba, pero decidió ignorar la advertencia. Así, Facundo Quiroga, el tigre de los llanos, halló la muerte en Barranca Yaco el 16 de febrero de 1835. La muerte de Quiroga despertó el terror de recrear la anarquía del año 20 o la guerra civil desatada en 1828. Por lo que la legislatura bonaerense eligió a Juan Manuel de Rosas como gobernador tras la renuncia de Massa, concediéndole no solo las facultades extraordinarias, sino también la suma del poder público. El Estado se encontraba encarnado en la figura del restaurador, quien ahora se convertía en amo y señor de la Confederación Argentina.